Cordial saludo, estudiantes, bienvenidos a la unidad número 2. En esta unidad vamos a ver cómo se realiza entonces el análisis de la información. Una vez, como lo vimos ya, como ustedes ya lo han visto quizás en otros módulos de investigación, nosotros vamos a usar una metodología de investigación, unos instrumentos de investigación y posteriormente debemos hacer un análisis de dichos instrumentos o de dicha metodología que nosotros utilizamos para obtener esa información. Entonces, el análisis dentro de la investigación entonces va a consistir en esos procedimientos que utiliza el investigador para llegar a unas conclusiones respecto a esos objetivos que él ya ha trazado en la investigación. Entonces, es esa fase donde después de haber obtenido toda la información relevante, nosotros vamos a establecer un análisis para poder llegar a unas conclusiones respecto al problema de investigación que yo me he trazado. Entonces, en ese análisis de la investigación vamos a tener en cuenta qué tipo de investigación nosotros hemos elegido, si es experimental, si es documental, si es histórica, si es explicativa, si es descriptiva, y de acuerdo a eso entonces vamos a hacer el análisis de la información. En el caso de la investigación experimental, nosotros vamos a entonces analizar cuáles fueron los efectos de ese experimento, de ese prototipo que yo diseñé. Y bueno, entonces entendamos el análisis como esa operación donde nosotros ya estamos culminando ese proceso de investigación y vamos a recoger esos frutos, de alguna manera, esas conclusiones o esas derivas que me permitieron llegar a la obtención pues como de unos resultados que yo debo analizar. Para el análisis de esos resultados entonces es importante tener en cuenta varias etapas, que es pues como el análisis, la reflexión y la explicación de esos resultados, ¿cierto? Porque yo hago un análisis, pero también les voy a explicar en qué consiste dicho análisis. Bueno, la segunda etapa pues después de haber analizado pues como la información, consiste en que nosotros vamos a explicar esos resultados, vamos a establecer relaciones quizás con asuntos o alcances teóricos y por último vamos a dar respuesta o vamos de alguna manera a llegar a una conclusión gracias al análisis de esa información. De acuerdo entonces, como les digo, a la metodología y al tipo de investigación en el que se escribe esa investigación, nosotros vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos datos estadísticos o si nosotros tenemos, no sé, tenemos encuestas, entrevistas, en fin. Pero, digámoslo así, que existen dos grandes posibilidades para analizar la información y dependen si nuestros datos son cualitativos o cuantitativos. Entonces, por ejemplo, los cuantitativos van a analizar pues esos datos numéricos que se derivaron de nuestra investigación. Entonces vamos a medir las variables, vamos a medir cuál es el comportamiento que nosotros obtuvimos pues de esos datos que son cuantificables, en fin. Y si nuestra investigación es más de tipo cualitativo, entonces nosotros vamos a realizar pues como un análisis de, por ejemplo, las entrevistas o la observación que nosotros realizamos. El análisis cualitativo, por ejemplo, puede hacer uso de unas categorías, puede hacer uso de instrumentos que permitan estructurar la información, que permitan analizarla de acuerdo pues como a lo que el investigador pudo obtener. Entonces, una vez nosotros hayamos elaborado pues como el análisis, nosotros vamos a establecer pues como unas conclusiones
que, por ejemplo, en caso de que sean datos cuantitativos, por ejemplo, yo elabore unas tablas, unas gráficas que permitan de alguna manera ver cuáles son esos datos que yo obtuve. O, por ejemplo, si yo voy a hablar, en este caso, sobre la drogadicción en los jóvenes, yo, por ejemplo, puedo establecer unas categorías, las causas que causan la drogadicción. Entonces, por ejemplo, pongo esa categoría como causas, las causas que causan la drogadicción, y en ese caso entonces voy a citar y referenciar, por ejemplo, en las entrevistas que me dijeron los jóvenes sobre las causas por las cuales consumen ciertas drogas. Entonces, es claro. También en la actualidad existen diferentes softwares para el análisis de la información como Atlas DIC, entre otros. Pero recordemos pues que esos softwares lo que van a hacer es que van a permitir cómo organizar la información, pero el software por sí mismo no me va a permitir tener un análisis de la información. El análisis lo debo hacer yo. Lo que me va a permitir el software es que simplemente me va a permitir pues como organizar la información, pero el análisis de esa información lo debo realizar yo. Entonces recordemos que existe un análisis basado en los datos numéricos que yo tengo y de alguna forma si son de tipo cualitativo, cuantitativo, y también análisis basados en software.